Hola chicos, ¿cómo están? Pues muy feliz yo de poder estar nuevamente con ustedes en esta nueva sesión. Acompáñenme en el día de hoy a poder conocer un nuevo tema y como ustedes observan aquí es acerca de la carta, ¿sí? Observan aquí el dibujito, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos allí entonces a una carta. ¿Saben qué es una carta, chicos? ¿Alguna vez han escrito alguna carta ustedes? ¿O sus familiares, su mamita o su papito han escrito alguna vez alguna carta? Pues el día de hoy vamos a conocer qué es una carta. ¿Okay? Aquí considera un dibujito, dice cartas que abrazan. Pues sí, realmente nuestras cartas o las cartas hacen que nosotros podamos comunicarnos con personas que están lejos de nosotros, ¿sí? Con nuestra familia, ¿verdad? Con nuestras amistades que no las encontramos o que no están con nosotros, ¿verdad? Y enviamos un mensaje, ¿verdad? Positivo también, ¿no? A aquellos que no están juntos, a nosotros. La carta es un texto que entrega un mensaje y que va a enviar una persona a otra. La carta, ustedes saben, es un medio de comunicación. Nosotros transmitimos una idea, transmitimos algún pensamiento, ¿no? En este caso con las personas que están lejos de nosotros. De esta manera se va a establecer una conversación por escrito. La persona quien escribe la carta, ¿verdad? O sea, si yo envío una carta a un familiar, yo seré el remitente, ¿sí? Yo estoy enviando una carta. En el caso de la persona que va a recibir la carta, ¿sí? Algún familiar que recibe esa carta, pues esa persona viene a ser el destinatario. ¿Ok? Entonces tenemos aquí en una carta, tenemos a un remitente y tenemos a un destinatario. Para enviar una carta, esta se debe colocar en un sobre, ¿sí? Aquí tienen una imagen ustedes que he considerado en sus diapositivas, un sobre, ¿verdad? Y se entrega en el correo, ¿ok? Estilos de cartas. Tenemos algunos estilos de cartas, ¿no? El estilo de carta en este caso debe ser adecuado para el receptor y entendible, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando yo emita una carta, redacte una carta, pues debe ser muy clara, ¿verdad? Muy entendible a las personas que la reciben, ¿no? Como estilo de carta tenemos a la carta formal, ¿no? La carta formal o el estilo formal, en ese caso si se trata de asuntos oficiales, públicos o de negocios. Este tipo de carta, chicos, va dirigida a una persona que no conocemos o con quien no tenemos amistad. Es generalmente más breve porque quien escribe tiene la intención de ser más preciso y concreto con lo que quiere decir. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los estilos, el estilo formal. También tenemos el estilo coloquial o informal, ¿no? En este caso, estas se dirigen a la familia o amigos y se usa un lenguaje coloquial que ambos entiendan, ¿verdad? Que sea sencillo, que sea muy claro, ¿verdad? Y justamente la relación de confianza va a permitir eso. ¿Okay? Entonces tenemos un estilo coloquial o informal. Tenemos también el estilo familiar, que podría ser un derivado de las anteriores en el caso de coloquial o informal, con la única diferencia de que esta es específicamente para nuestra familia, ¿sí? Por eso dice familiar, es para nuestra familia. Y el estilo extremadamente formal, en este caso, se observa o se nota una distancia aún mayor con el receptor. ¿Okay? Además, al momento de colocar a quién se dirige la carta debe ponerse señor, señora y el cargo que esa persona pues ostenta. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tenemos directora de la institución, don, doña, su nombre y su apellido. Es muy importante esto. ¿Okay? Tenemos partes de la carta. ¿Ya? Entonces, las partes de la carta y la cual tenemos que tener muy en cuenta, ¿no?
estas se van a componer de 4 partes. Tenemos número 1, encabezado. En el encabezado, chicos, ustedes van a considerar lo que es el lugar y la fecha de destinatario, ¿sí? El lugar de donde tú estás escribiendo esta carta. Tenemos el cuerpo de la carta como número 2, segunda parte, el cuerpo de la carta, que es en sí el mensaje que se va a enviar a un familiar o a una persona. Tenemos despedida y firma, ¿verdad? En la parte posterior, ya debajo lo que es, llamamos el cuerpo de la carta, ¿verdad? A despedida y firme a veces se agrega una postdata. ¿Y qué es la postdata, chicos? ¿No? Hay algunos datos que yo no pude incluir en el cuerpo, ¿verdad? Pero recordé y por allí digo, ¿no? De repente, postdata, saludos a mi tío, saludos a mis primos, ¿no? Eso suele ser generalmente algo corto, ¿ok? Postdata entonces se agrega cuando se ha olvidado decir algo en el cuerpo de la carta. Hay tipos de cartas, chicos, que vamos a aprender el día de hoy y tenemos que diferenciarlas. En este caso, ¿cuáles serían? ¿Verdad? Tenemos a las cartas familiares, ¿verdad? Tenemos también a las cartas sociales, a las cartas comerciales y a las cartas de felicitación. ¿Sí? Entonces recordamos siempre el tipo de cartas familiares, chicos, sociales, comerciales y de felicitación. ¿Okay? ¿Saben qué es una carta familiar? ¿Verdad? ¿Sí? Pues bien, la carta familiar es un tipo de correspondencia que entra dentro de las denominadas cartas informales. ¿Y por qué decimos todo eso? ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a tener o usamos un lenguaje muy familiar, un lenguaje muy claro, un lenguaje muy entendible, ¿verdad? Ya que nosotros manejamos el mismo código con la persona que le enviamos esta carta, ¿sí? Entonces, este tipo de carta entra dentro de las denominaciones como cartas informales, o sea, informal en cuanto a su lenguaje, es un lenguaje muy familiar, ¿ok? Se diferencia de las cartas formales porque se escribe de manera personal, directamente a las personas de nuestra familia. Eso es la carta familiar. Aquí tenemos un modelo de carta, ¿sí? Y especificando las partes, en este caso lugar y fecha, Tumán 18 de mayo del 2020. El vocativo es el saludo que nosotros emitimos en nuestras cartas a la persona que va dirigida a esta, ¿verdad? Aquí por ejemplo dice querida tía Elena. El cuerpo es el mensaje sí que tú estás transmitiendo, ¿verdad? Y vamos a leerlo, chicos. Dice, hace varias semanas empezaron mis clases virtuales en la Corporación Educativa Amancio Varona y quiero compartir contigo esta experiencia. Estoy contenta de haber encontrado nuevos amigos y profesores. Los puedo ver en cada clase virtual que tengo. Trato de aprovechar al máximo las enseñanzas y consejos que recibo. Prometo esforzarme mucho más cada día. Todos esperamos tu regreso. Cuídate mucho, querida tía. ¿No se dan cuenta ustedes en el cuerpo de la carta la información que yo estoy enviando? ¿A quién, chicos? ¿A quién va dirigida esa carta? A nuestra tía o dice querida tía Elena, ¿sí? Tenemos la despedida. Esas palabras utilicé para despedida, abrazos. Algunos pueden considerar ahí bendiciones, ¿no? O Dios te bendiga. Y la firma en el caso de la persona que emite ese documento, ¿sí? Postdata les había dicho. Aquí también se considera lo que es postdata. Miren, muchos saludos de parte de mis padres y también de tu primo Danilo. Es esa pequeña información, ¿verdad? Que yo no consideré o recordé, ¿verdad? Y que no fue incluida dentro de lo que es mi cuerpo, ¿sí? De la carta. Entonces, en este caso, nosotros decimos postdata. ¿Y qué dice aquí? Muchos saludos de parte de mis padres y también de tu primo Danilo. Muy bien. ¿Cómo es la rotulación del sobre en las cartas, chicos? Antiguamente o en años atrás, ¿no?
nuestra familia, nuestros abuelitos, incluso nuestros padres, pues hemos trabajado con ese tipo de cartas, ¿no? Y justamente esos son, o ese es el modelo del sobre de la carta. Miren. Renato Campos, Avenida del Sol, 432 Lima, remitente. Tenemos el destinatario, en este caso la persona a quien se va a emitir o a quien va a recibir nuestras cartas. Hay una carta social, ¿verdad? En el caso de que estas cartas son documentos que sirven para comunicarse entre personas y mantenemos así un contacto escrito. Existen diferentes tipos de cartas sociales, ¿no? Estas escritas con carácter formal. Ven aquí el ejemplo de esta carta, ¿sí? Ya lo pueden observar. Querido Manuel, no, con esas líneas tengo el gusto de presentarte a Narciso por habérmelo solicitado, así tu padre con el que me une una gran amistad. ¿Verdad? Aquí seguimos leyendo, encontramos una carta de tipo social. Aquí hay otro ejemplo de carta social, ¿sí? Aquí está la persona que está, a quien va remitido esto, ¿verdad? Carlos Salvatierra Montano, gerente de relaciones industriales, ¿no? Atentamente, el gerente de planta suroeste, ingeniero Armando Astudillo Ruiz. Las cartas comerciales. ¿Qué pasa con las cartas comerciales? ¿A qué se refiere cuando digo cartas comerciales? Su mismo nombre lo dice, chicos, comercial, ¿verdad? En este caso, ese tipo de carta va a servir como medio de comunicación entre dos empresas comerciales, ¿sí? La actividad comercial, como ustedes saben, es muy variada, ¿verdad? Por ello existen varios tipos de cartas comerciales, ¿ok? Aquí hay un ejemplo y el paso a paso de la redacción de una carta comercial. Tenemos que se debe de considerar lo que es fecha, dirección, saludo inicial, introducción, el cuerpo, la despedida y la firma. Aquí también hay un ejemplo de lo que es una carta comercial. ¿Cómo se dan ese tipo de cartas? ¿No? ¿Cómo decíamos nosotros que se daban ese tipo de cartas comerciales? ¿Recuerdan, chicos? Miren, aquí lo teníamos, ¿no? Entre dos empresas comerciales, ¿ok? Entre dos empresas comerciales, correcto. Vamos a ver también la carta de felicitación. La carta de felicitación es una buena manera de reconocer y elogiar, en este caso, el trabajo de un obrero, ¿verdad? De un profesional, ¿no? Entonces, es la empresa, en este caso, quien emite una carta de felicitación por la buena labor que esta persona, ¿no? Está realizando. Lo que no puede faltar en una carta de felicitación es dejar claro quién la escribe, ¿verdad? Y a quién va dirigida. Y por supuesto, el reconocimiento que le querramos hacer al destinatario. Aquí tenemos una carta, un ejemplo de carta de felicitación. Y gracias, chicos, por su atención en esta sesión de clases. ¿Ok? Que Dios los bendiga, chicos, y nos vemos en la siguiente sesión.